Listo. Más bien esto. Esto más bien. No tanto eso. No, claro, eso lo puedes tener. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Suficiente luz? No. Sí, ahí es suficiente. Okay, ahí estamos bien. Vamos para no extendernos demasiado. Yo voy a revisar con ustedes esta tarde dos temas. Uno es de hemorragia digestiva alta y baja, y el otro es de pancreatitis aguda en la segunda mitad. ¿Qué hago con esto? ¿Ah? Ven. Ya. Sí. Listo. Entonces, todas las imágenes que van a ver a lo largo de la presentación tienen que ver con algo que ahorita creo que es familiar para todo el mundo. ¿Alguien reconoce esta estructura? No puedo creer. ¿Nadie reconoce esta estructura? Es la Casa Blanca, pero de Puerto Príncipe. Antes de. Y si me das la otra, eso mismo ha quedado así. Entonces eso da una idea de la magnitud del desastre que están viviendo y algunas fotos que quiero mostrarles simplemente para reflexionar. Yo lo he estado, como todos, seguramente siguiendo lo que ha pasado, que es una cosa impresionante. Si el Palacio de Gobierno se ha quedado así. Ok, la instrucción que me dieron fue que, como siempre, planteé algunas preguntas y si me das la primera, esto quiero planteárselo y pedirle que alguien voluntariamente, y si alguien voluntariamente no se anima a contestar esto, seleccionaré a algunos amigos que tengo entre el auditorio. ¿Sí? La causa más común de sangrado digestivo en el adulto. La más común. Úlcera, gastritis, varices, en realidad están repartidos, creo, entre todas. Todas son causas. Entre ellas están, yo diría que las 5 más comunes, de hecho, pero todavía, y lo vamos a ver en el desarrollo del tema, la respuesta correcta sigue siendo úlcera péptica. Una enfermedad que tiende a bajar, a desaparecer, diría yo, conforme el Helicobacter pylori se ha ido manejando, pero todavía hoy la úlcera péptica es la causa más común de sangrado digestivo en todo el mundo y acá también. Otra, alguien diferente que quiera contestar esto, perdón. Alguien que me ayude por ahí atrás. ¿Ah? Debería decir debe ser, ¿no? Ahí me he equivocado. Esa es una respuesta. Para ti la número 3, ¿no? 3. ¿Alguien tiene otra? ¿O están de acuerdo con esa? ¿Sí? Esa es la respuesta correcta y sin embargo yo les preguntaría acto seguido, ¿quién de ustedes cuando lo ha usado en infusión continua? Y la respuesta es casi nadie. ¿Por qué? Porque tener bombas para usar esto no es de una disponibilidad común y por lo tanto la mayoría optamos por otra de esas alternativas más reales pero equivocada, o sea, como respuesta equivocada, que sería la número 2. La mayoría de ustedes, estoy seguro, ha usado la 2 o la 5, cualquiera de ellas. O sea, se ponen bolos cada 12 horas o cada 8 horas si uno quiere ser más cercano y no usa lo que debería, que es una infusión continua de omeprazol a lo largo de las 24 horas. HTP representa hipertensión portal y de repente alguien de este grupo por aquí podría tratar de darnos una respuesta de esto. 2, ¿ok?
2. ¿Y alguien más atrás, de repente? 2. ¿Alguien aquí, adelante? ¿Todas, dice el doctor? Por supuesto, todo esto es el desarrollo del tema, o sea que vamos a repasarlo, pero empezamos con las preguntas tal como me pidieron. ¿Cuál es tu respuesta a esto? No importa, tú dame tu respuesta. Ni idea, no importa. ¿Tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a esto? No sé, ¿no tienes respuesta? ¿Qué? ¿Tampoco? Regina, ¿tu respuesta a esto? La 2. La respuesta ahí es lo que el doctor nos ha dicho. Todas son. Y lo vamos a ver por qué. O sea, aunque hay un antibiótico metido ahí, hoy día, y yo espero que en el desarrollo del tema quede claro, una de las cosas más importantes es evitar que se produzca la complicación más frecuente de los pacientes que sangran con hipertensión portal, que son infecciones sistémicas de todo tipo. Y una de las intervenciones más importantes es iniciarle profilaxis antibiótica. Más incluso que otras, que también son parte, ¿eh? Y lo vamos a ver ahora. De manera que, ahora sí, Carlos, sigamos y desarrollemos el tema. Primero que nada, hemorragia digestiva es hasta ahora la emergencia más común que nosotros vemos, más o menos 100 casos por 100.000 habitantes. Eso nos da más o menos para el Callao, donde yo trabajo, de 1 millón de habitantes, unos 1.000 casos al año, y significan más o menos 2 o 3 casos por día. Si es que en mi hospital se recibiesen, todos los veríamos. Sin embargo, esa cifra exacta no la puedo decir, pero es muy común, y yo estoy seguro que todos ustedes, todos han visto hemorragia digestiva, sí o sí. Importante también que todavía sigue teniendo una importante morbimortalidad, o sea, más o menos 20%, 1 de cada 5 personas que sangran compromete su hemodinamia, y peor aún, 1 de cada 10 más o menos sigue muriendo. O sea que esas cifras, importantes, es frecuente, causa compromiso hemodinámico y compromete cuando el paciente tiene otras comorbilidades, y además causa muerte en un importante 1 de cada 10. Vamos avanzando. ¿Okay? Estas son cifras americanas, europeo-norteamericanas, y lo que dicen es que la causa más común es úlcera péptica. Esto y la siguiente, que es nuestra, esta es cifra nuestra del Carrión, donde yo trabajo, pero que también se repite en casi todos los centros digamos, en el país, excepto la unidad de hemorragia del Rebagliati. Y ojo, porque claro, la unidad de hemorragia es un sitio de referencia, entonces la estadística de ellos es completamente diferente a la que vemos todo el resto. En todas partes, más o menos 1 de cada 2 sangrados es ulceroso. O sea, la mitad de sangrados son ulcerosos. Y después, la otra patología que está creciendo es la gastroduodeno-esófagopatía erosiva. Es decir, erosiones un poco más superficiales que no son úlceras, pero que son causa de sangrado y que se ven en gente mayor que usa AINES, que se ven en gente que está en UCIs, que se ve en gente que está en estrés en general. O sea que esa es otra causa, esa va subiendo, la úlcera va bajando, pero más o menos todavía la mitad de los sangrados son ulcerosos. Después de eso siguen varices, y en nuestro país, algo que no se ve en otras estadísticas de fuera, cáncer de estómago es el cáncer más común que hay en ese país, y por lo tanto a veces también sangra y es causa de sangrado importante. Sigamos. ¿Okay? Ahora, una cosa para mí fundamental es, cuando uno habla de hemorragia digestiva en general, es entender que si hay pacientes que se comprometen y hay pacientes que se mueren, hay algunos pacientes que es aceptable que se mueran y otros que es inaceptable. Y eso tiene que ver con esto, los factores de riesgo de los cuales hablábamos y repetimos, clínicos y endoscópicos. Y se los quiero repasar rápidamente. Riesgo clínico de morbimortalidad está dado por 3 cosas básicamente. La primera es la edad, la segunda, que aquí está tercera, es la magnitud de la pérdida, y la que yo quiero hacer más hincapié
porque es la más importante, es la comorbilidad. La comorbilidad entendida como las insuficiencias grandes, renal, hepática, circulatoria o pulmonar, pero sobre todo renal y hepática. O sea, cuando uno ve un paciente que ha sangrado o lo llaman porque hay un paciente que ha sangrado, estas cosas para mí están siempre presentes. Estamos hablando de una persona mayor o joven, estamos hablando de una persona que ha venido con compromiso, o sea, que ha venido con hipotensión o shock peor, y sobre todo estamos hablando de una persona que era previamente sana o ya traía una insuficiencia importante. Con eso yo decido, o sea, decido cuán rápido actuar, cuán rápido transfundir, cuán rápido hacer endoscopía, cuán rápido probablemente acudir al hospital o lo que fuere. Estas cosas, junto con el riesgo endoscópico, después se ensamblan en algo que se llama un score de riesgo, que lo vamos a ver en un instante. Un poco más. Eso es Haití. Todo lo que van a ver es Haití. Arrasado realmente. Y por otro lado, el riesgo clínico dado por esos factores que están puestos ahí. Por otro lado, el riesgo endoscópico. El riesgo endoscópico de morbimortalidad en hemorragia digestiva está dado, en primer lugar, por qué es lo que sangra. Algo que uno solamente puede saber después de que mete el endoscopio. Si es que lo que tiene es una úlcera, que es lo más común, está dado por las características de la úlcera. Localización, tamaño y sobre todo el aspecto, que es algo que está también clasificado y lo vamos a ver en un instante. Para el aspecto de la úlcera nosotros usamos esta clasificación con nombre propio que de repente ustedes se hayan cruzado alguna vez y que está graduada de acuerdo al riesgo de resangrar. Y entonces consideramos que hay pacientes de alto riesgo de resangrar, que son los 3 primeros, de muy alto riesgo. Hay gente de alto riesgo, que es el del medio, y hay gente de muy bajo riesgo de volver a sangrar. El aspecto es algo que el endoscopista describe y que más o menos hay una foto, la otra por favor, ¿sí? Que está resumido aquí. Nosotros podemos ver como esto, que es un sangrado a pulso, hay un chorro, ¿ok? Y de ahí en menos podemos llegar hasta lo que es una úlcera en el fondo de aspecto limpio. Esos son los dos extremos, el sangrado pulsátil, una arteria que está sangrando, y en el otro extremo la úlcera que está con una base muy limpia. Ese es un extremo, el otro extremo. En el medio está el coágulo pegado. Y si ustedes ven, el riesgo de resangrado va bajando y felizmente la frecuencia con la que encontramos cada una de esas lesiones va subiendo. Es decir, es mucho más común encontrar lesiones de menor riesgo, felizmente. Que uno entre y haya una úlcera limpia o con una manchita nada más, pero no de mucho riesgo. Cuando uno encuentra sangrados activos, eso tiene un riesgo de seguir sangrando o de parar y volver a sangrar casi absoluto. Entonces hay que hacer cosas, ¿no? Esa clasificación sirve no solamente para decir cuál es el riesgo, sino para decidir nosotros y ustedes exigir que se haga algo, o sea, que se introduzca terapia endoscópica. La vamos a ver en un ratito. ¿Seguimos? ¿Okay? Entonces, juntos, riesgo clínico y riesgo endoscópico se juntan en esto que se llama score de Rockall, que incluye, como está puesto ahí, edad, la comorbilidad, el estado de hemodinamia y el diagnóstico endoscópico. O sea, juntos esos se establece un score, se puede puntuar, y si es que el paciente tiene 3 puntos o más, entonces lo consideramos de alto riesgo. Y como ustedes verán aquí, ¿qué dice? Como ustedes verán aquí, el solo hecho de tener comorbilidad ya le asigna 3 puntos. O sea, el solo hecho de tener una comorbilidad importante hace al paciente de alto riesgo. Es decir, los pacientes con sangrado digestivo generalmente se complican y se mueren, no porque pierdan tanta sangre que se mueren de sangrado, no como que le ha cortado el cuello y se muere por falta de sangre. Se mueren porque se complican las comorbilidades.
Y eso hace que el único que da 3 puntos en sí mismo es la comorbilidad. De manera que, puesto frente a la pregunta en un examen de cuál de los siguientes constituye mayor riesgo de mortalidad, la edad, el estado hemodinámico, etcétera, etcétera, la comorbilidad es la que se lleva de encuentro a todos y es la más importante, de lejos. Siguiente, por favor. Ok, ahora, desde el punto de vista de manejo, lo primero es el manejo habitual de cualquiera que pierde volumen, rescate, fluidos, etcétera. Y después, lo recomendable es mantener una hemoglobina. Aquí hay algunas personas que usan valores ligeramente diferentes, 7, 8, pero en general uno debe tener una hemoglobina por encima de 7 y para mí por encima de 8. Si la persona es muy joven, uno puede decir, ok, no lo transfundamos, es muy joven, no tiene comorbilidad, lo aguanto con una hemoglobina de 6. Si la persona es mayor, 8 es una cosa razonable, 7 es una cosa mínima para tener a una persona así. Los pacientes que tienen Forrest desde el 1 hasta el coágulo, que es el 2B, todos ellos deben recibir terapia endoscópica. Los pacientes que tienen graduaciones menores, no necesariamente. Solo manejo médico, como lo dice ahí. Y cuando uno habla, la otra, por favor. ¿Okay? Y cuando uno habla de manejo médico, hoy día es estándar que todo paciente con un sangrado digestivo alto deba recibir inhibidores de bomba de protones por vía intravenosa en infusión continua y hasta que tenga una endoscopía que permita decidir más lo que se va a hacer después, o si no tiene una endoscopía, que podría ser el caso en algún sitio muy periférico, por lo menos hasta tenerlo 2 días sin evidencia de pérdida endovenoso. Después de eso va a pasar a la vía oral. Pero el estándar de terapia farmacológica ahora es inhibidores de bomba de protones por vía intravenosa, precedidos de un bolo y después en infusión continua. Eso es lo que ha demostrado mejorar la necesidad de transfusiones, mejorar, incluso en este estudio último que he citado ahí, mortalidad, algo que era muy difícil de cambiar y ahora aparentemente se puede mejorar, como está en la parte B de la pantalla. De manera que desde el punto de vista de ustedes, creo, si la inquietud del examen va hacia el tratamiento, ranitidina no es un buen tratamiento, y antiácidos de contacto no es un buen tratamiento, sucralfato o cualquier otra medida por vía oral no es un buen tratamiento, sino lo indicado es inhibidores de bomba de protones por vía endovenosa y en forma de infusión continua. Cualquiera de ellos, entre nosotros hay por lo menos 3, esomeprazol, omeprazol, el original, omeprazol, esomeprazol y pantoprazol. Cualquiera de ellos, o sea, cualquiera de ellos infundido en forma continua es una buena forma de terapia farmacológica que debe acompañar la terapia endoscópica cuando esta es mandatoria. Siguiente. Un poco más de lo mismo, es para que se vea, digamos, lo importante. En este caso es esomeprazol contra placebo y las curvas de recurrencia de sangrado son importantes, ¿no? Ahora, cuando uno dice yo tengo Forrest 1 de cualquier tipo, 2 de cualquier tipo, no 2 de cualquier tipo, 2 del tipo A y del tipo B, debo hacer terapia endoscópica. O sea, eso es mandatorio. La siguiente inquietud es ¿cuál? Para nosotros, en realidad eso depende mucho de qué cosas tengo, o sea, de qué arsenal terapéutico, pero lo recomendable es que de todas estas opciones se combinen 2. O sea, ningún tratamiento endoscópico singular está recomendado. Debe hacerse 2 métodos y lo más común es que uno de ellos sea la inyección, o sea, una agujita e inyección de adrenalina. Eso más un otro método. Lo más recomendado, el otro método más recomendado es una cosa que se llama una probeta caliente, o sea, termocoagulación. Dame la otra, ¿sí?
esta segunda parte de la diapositiva, en eso quiero insistir. Lo que más se recomienda es inyectar un poquito de adrenalina a la úlcera y después agarrar una cosa térmica caliente y quemar la úlcera por calor. Si uno no tuviese eso, como no lo tenemos nosotros, y solo tenemos la aguja de inyección, entonces hay que hacerlo, por supuesto, sabiendo de que no es lo ideal, pero no hay otro y lo hacemos. Lo ideal es combinar dos métodos cuando el paciente tiene Forrest 1 de cualquier tipo, 2A, o sea, la puntita de un vaso lista a sangrar, o 2B, que es un coágulo que se ha pegado a la úlcera y debe ser removido para ver qué hay abajo y tratado. Más, por supuesto, infusión de inhibidores de bomba de protones, más. Sienten. ¿Ok? Más de las cosas. Esto no es Haití, sino es una inquietud, porque lo que hemos estado hablando hasta ahora es de una hemorragia alta asociada a la causa más común, que es una úlcera. Pero hay otra causa de las comunes que no es tan común, pero es sumamente preocupante porque en sí misma conlleva una comorbilidad importante. Es decir, el sangrado cuando se produce en una persona que tiene insuficiencia hepática, que de por sí es una de las grandes insuficiencias y por lo tanto pone al paciente en alto riesgo. ¿Qué hacemos ahí? Carlos, por favor. Lo que nosotros o todas las guías recomiendan es, cuando uno ve un sangrado, hay que distinguir el paciente con sospecha de hipertensión portal, y uno lo sospecha porque tiene historia de o tiene hallazgos compatibles con hipertensión portal, ascitis, circulación, esplenomegalia o estigmas de enfermedad hepática crónica. Si cualquiera de esas cosas está presente, entonces uno debe decantarse por el lado de el hipertenso portal. Y ahí la intervención cambia. Si hemos dicho inhibidor de bomba de protones, para los otros, estos pacientes deben tener dos cosas, una infusión de algo que reduzca la presión portal, y la otra cosa, y por eso la pregunta que había puesto al inicio, la otra intervención que es decisiva es iniciar antibiótico profilaxis desde el saque. ¿Okay? Después, iniciado eso, es que uno puede entrar con el endoscopio y decidir qué cosa está sangrando. Muchas veces entramos, son hipertensos portales y lo que está sangrando es una úlcera. Entonces cambiamos del lado del algoritmo, ¿no? Vamos para otro lado. Pero otras veces entramos y encontramos hipertensión portal, o sea, varices. Si las varices son esofágicas, nosotros los tratamos con ligas. Si las varices son gástricas, entonces hay que inyectar algunas otras cosas que son de no tan común disposición. Pero lo importante, creo, primero es identificar al paciente que sangra como un hipertenso portal e iniciarle el tratamiento contra la hipertensión portal, más la profilaxis antibiótica de las infecciones que ocurren muy comúnmente. ¿Okay? Esto es solamente un pequeño recordatorio. Creo que el doctor les estaba hablando de cirrosis hepática hace un momento, me parece. Y por lo tanto yo lo que quiero recordarles es que cuando uno habla de hipertensión portal está hablando de presión dentro de un circuito y por lo tanto se maneja siempre como flujo por resistencia, y lo que nosotros hacemos con todas las terapias que tenemos es modular flujos. Todas las terapias de las que disponemos, octreotide, terlipresina, vasopresina, propanolol, todas modulan flujos. No hay una buena manera por ahora de manejar resistencias, o sea, manera farmacológica, ¿no? Solo eso es recuerdo. Y la siguiente, por favor. Entonces, en el momento agudo del sangrado, la recomendación es usar un análogo de somatostatina, cerrar el flujo capilar, esplácnico, y reducir, por lo tanto, el flujo que llega a la vena porta. El octreotide también se usa en infusión continua y se debe usar por 3 a 5 días mínimo. Después de esos días, y ya habiendo tenido una endoscopía y ya habiendo decidido si se va a hacer algo endoscópico, debe pasar a la otra forma de tratamiento a más largo plazo, farmacológica, y eso es con beta bloqueo. De nuevo, la idea es vasoconstreñir la red capilar esplácnica y por lo tanto reducir el flujo de la ley de Ohm
flujo por resistencia igual a presión. Entonces, en el momento agudo, la intervención es octreotide, más antibiótico profilaxis. En el momento a posteriori, la indicación es propranolol a la dosis que reduzca en 25% su frecuencia cardíaca inicial. Esa es la dosis que usamos, vamos titulando. Y el tratamiento endoscópico regular hasta que se erradiquen las varices, por lo menos las varices más grandes. Siguiente, esto es lo que tratamos de tratar. La otra. Y esto es lo que se suele hacer. Esto es lo que se llama endoligadura, el tratamiento estándar endoscópico ahora para las varices esofágicas. De manera que, puesto frente a la pregunta de endoscópicamente qué es lo que se recomienda hacer, si inyectar, ligar, esclerosar, quemar o lo que fuere, el tratamiento endoscópico actual y más ideal para las varices esofágicas es este: poner ligas, que son las mismas ligas que se usan para las hemorroides, en las venas del esófago, una, hasta que uno pueda haber eliminado la mayoría de ellas. Y eso acompañarlo de beta bloqueo. ¿Okay? Días después, por si acaso, la liga y la varice se caen y dejan una úlcera. Razón por la cual todos los pacientes que se ligan deben tener un tratamiento antiulceroso de continuo. Esto es lo que va a quedar siempre. Eso es una úlcera y por lo tanto debe ser tratada también. Muy bien. Hasta ahí la parte alta, en sus dos versiones más importantes, la ulcerosa y la asociada a hipertensión portal. Mucho menos frecuente está la hemorragia. Vamos avanzando, Carlos. Es mucho menos frecuente, 5, 8, hasta 10 veces se ha descrito menos frecuente que el anterior, y sin embargo ocupa pues metros de metros contra un pedacito de esófago y estómago. Mucho menos frecuente, mucho más aparatoso, eso sí, ¿no? Porque ver a alguien sangrar por abajo, rojo, es muy llamativo. La otra, por favor. Muy llamativo que a alguien le ocurra esto, y sin embargo aparatoso es, pero generalmente de mucho menor consecuencia que las hemorragias digestivas altas. Yo me imagino que si alguien, no sé, tiene a su mamá o algún familiar y amanece así, es un horror, ¿no? A cualquiera de nosotros nos espantaría. Pero generalmente las hemorragias bajas no son tan catastróficas como las altas. Ok. La otra, Carlos, por favor. ¿Sí? Las causas, de nuevo ahí, hay el gran grueso de gente que sangra, que tiene hematoquesia, sangra de pocas lesiones, unas que otras. Y la más común de lejos son divertículos. Nosotros siempre decíamos, no, en el Perú es diferente. Bueno, hoy día ya nos hemos occidentalizado suficiente y los divertículos son la causa más común y expande todos los días. Displasias, o sea, malformaciones arteriovenosas, son la segunda causa en casi todas las series. Nosotros eso no vemos mucho, y después vienen otras causas. Pero creo que lo que hay que tener en mente ahí son divertículos. Y si uno va a tener que responder una pregunta sobre causas de sangrado digestivo bajo, la respuesta es divertículos. Si es alto, la respuesta es úlcera péptica. Seguimos, Carlos. ¿Sí? La enfermedad diverticular tiene dos grandes complicaciones. Una no me toca hablar para nada a mí, pero hay que conocerla, es la diverticulitis. O sea, la inflamación de los divertículos, generalmente dando dolor, fiebre, resistencia en el lado izquierdo abajo. Y la otra complicación común de la que hablamos ahora es sangrado diverticular, es decir, hematoquesia producida por sangrado de uno o varios divertículos. Normalmente la historia natural dice que un divertículo, o la persona con divertículo, sangra una vez y la mayoría no vuelve a sangrar nunca más. Por eso el consejo siempre es conservador. Sin embargo, cuando la persona tiene un sangrado y un segundo sangrado, entonces pasábamos al otro extremo, de decir, bueno, de no hacer nada, le saco el colon. Cosas parecían un poco extremas. Hoy día hay algunas formas de intervención, como están graficadas allá abajo a la derecha, que son tratamientos endoscópicos que se creían reservados para la parte de arriba del tracto digestivo y ahora se aplican abajo también.
inyecciones, termos, o sea, termocoagulación, y esto que está graficado ahí, que son clips en la zona que está sangrando. O sea, en otras palabras, hay alguna forma de intervención actual. Normalmente, cuando vemos el primer sangrado diverticular de una persona, le damos la chance de decir, bueno, lo más probable es que nunca más sangre, lo observo, lo manejo, lo transfundo si fuera necesario, pero nada más. Si viene un sangrado recurrente, entonces de repente tratamiento endoscópico, y si no puedo hacer eso, o recurre y recurre, entonces sí, sacar el colon es la indicación. Y eso está dicho más o menos aquí, lo reitero, seguimos. Angiodisplasias es algo que vemos poco en realidad, pero se empieza a ver cada vez más, o sea, encontrar una malformación, es como ver una telangiectasia, pero dentro, ¿no? Como ver quien haya visto un Osler-Weber-Rendu, que son múltiples telangiectasias, bueno, también las vemos dentro. Y cualquiera de ellas puede arrancarse a sangrar. Hoy día también estas son susceptibles de clips, de coagulación, de inyección, de ligas, de todo. Entonces, también tienen tratamiento endoscópico, por eso es bueno tratar de ubicarlas. Siguiente. Ok. Lo dije, siguiente. Entonces, para ir acabando esta parte, cuando uno ve hemorragia digestiva baja o sospecha de baja, paradójicamente lo primero que uno debe hacer es estar seguro de que no sea una hemorragia digestiva alta, pero de una magnitud importante que haya hecho que el paciente evacúe casi rojo. Es decir, cuando el sangrado es muy importante, el tránsito es muy rápido, la sangre puede parecer de abajo roja y estar viniendo de arriba. Y si uno no se percata de eso, el paciente se puede complicar mucho. Entonces, lo primero, sospechar una hemorragia digestiva alta, poner una sonda nasogástrica a ver si evacúa algo, y si tiene alguna duda todavía meter el endoscopio por arriba y estar seguro de que es baja y que no es alta. Y después hacer un examen colonoscópico. Si el examen colonoscópico ubica la lesión, hay que tratarla. Si el examen colonoscópico y el alto y bajo no ubican una lesión y hay sangrado, entonces ahí hay una serie de opciones. Hoy día tenemos cápsulas endoscópicas, tenemos angiografías, tenemos exámenes de radioisótopos que más o menos pueden ubicar la zona. Y finalmente, si nada de eso funciona o nada de eso tenemos, una exploración quirúrgica, y cuando uno explora, normalmente lo primero que el cirujano explora es el íleon, porque los sangrados que no pueden ser vistos por endoscopio ni por arriba ni por abajo, usualmente están ubicados a nivel ileal. Divertículos como el Meckel, que es común y ubicado en íleon, es una de las causas que andamos buscando cuando hay un sangrado entre comillas oculto. Muy bien, entonces, Carlos, con esta terminamos con unas cuantas reflexiones. Están puestas ahí en lo que se refiere a la hemorragia alta. La causa más común es úlcera péptica. El manejo farmacológico es con infusión de inhibidores de bomba. Las endoscopías deben ser lo más precoces posibles, y si el paciente tiene un sangrado asociado a hipertensión portal, octreotide es la opción más antibiótico terapia. Ya no me alcanzó más, pero si se trata de hemorragia digestiva baja, entonces divertículos debe ser lo que esté primero en la línea de pensamiento de nosotros. Ok. Listo. Con esa imagen interrumpimos 2 o 3 minutos, o 5, no más, si es que alguien necesita algo que salir, y en 5 minutos hacemos la siguiente parte. Dejemos a esta mujer para que nos espante la tarde.